En este video vamos a hablar acerca de nociones generales de la contratación pública, lo básico, lo elemental que debemos conocer todas las personas en la gestión de los proyectos públicos. En primer lugar, ¿qué es la contratación pública? La contratación pública no es otra cosa que una herramienta. Una herramienta que le permite a las autoridades del Estado, llámese alcalde, prefecto, ministros, gerentes de empresas públicas, al propio presidente de la República, cumplir sus proyectos y sus programas de gobierno. Un alcalde para construir un parque, un mercado, cualquier cosa que esté dentro del ámbito de sus competencias, necesita recurrir obligatoriamente a la herramienta de contratación pública. ¿Y qué es una herramienta? Una herramienta es solo una herramienta y nada más que eso. Pero depende de la persona que usa la herramienta. Ya, pongo el ejemplo más simple, más sencillo para hacer una analogía, una comparación. Un martillo. Un martillo es una herramienta a un carpintero. Un martillo, ¿qué es un martillo? Un martillo es solo un martillo. ¿Y para qué sirve el martillo? Depende de la persona, el uso que le quiera dar. Con un martillo yo puedo coger y colocar un cuadro en una pared y cumplir la finalidad de adornar una pared, una sala, un local y que quede bonito, que quede elegante. Pero también con el mismo martillo puedo coger en la cabeza y matarle a alguien y me convierto en un criminal o un asesino. Entonces, un martillo es solo un martillo y depende cómo lo usemos. De hecho, no sé si se han dado cuenta, hay personas que por usar el martillo a ratos, por no saberlo manejar correctamente, por impericia, y vamos a martillar y ¡boom! Nos damos el martillazo en el dedo y duele, claro que duele. De hecho, hay personas que en carpintería se han cortado los dedos, se han cortado la mano, los famosos accidentes de trabajo, por imprudencia o impericia en el manejo de las herramientas. Y la contratación pública es exactamente lo mismo que el martillo. Es solo una herramienta. Y si la persona que utiliza esa herramienta es experto en el manejo de la herramienta, pues puede lograr incluso una transformación nacional o local o provincial, dependiendo del ámbito de la institución en la que esté. Un alcalde es sinónimo de obras. Un prefecto es sinónimo de obras. ¿Qué decir del presidente de la República que gobierna todo el país? Y para ello es indispensable que estas autoridades y toda la gente que lo acompañan, llámense directores, asesores, analistas, asistentes, tienen que conocer correctamente el uso adecuado de esta herramienta. Porque si manejan correctamente la herramienta, van a lograr un verdadero desarrollo nacional. Pero también si no manejamos correctamente la herramienta, así como el martillazo en el dedo duele, acá también luego las multas y glosas de Contraloría también duelen, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es la contratación pública? No es otra cosa que una herramienta que si la utilizamos correctamente puede permitir un correcto desarrollo de los planes de gobierno y podemos fomentar el verdadero desarrollo local, nacional, dependiendo del ámbito de competencia de la entidad. Analicemos las características de esta herramienta. Analicemos las características de la materia de contratación pública y son tres. La primera es la formalidad, segunda el control y la tercera es la ausencia de libertad. Y voy a explicar cada una de estas. ¿Qué es la formalidad? Resulta que en materia de contratación pública es eminentemente formal o la burocracia que conocemos. Pero claro, tampoco la burocracia exagerada, la burocracia extrema que tanto daño le ha hecho al país y que ha denigrado la imagen de la administración pública. No, me refiero a la formalidad, a la burocracia estrictamente necesaria para poder justificar un pago con recursos públicos. ¿Y por qué es eminentemente formal? Pongo un ejemplo muy sencillo y caigo desde el ámbito privado para caer a lo público y hacerme entender. Yo como persona, como privado, como particular y con mi plata, estoy caminando por la calle y me da hambre, me da sed. Meto la mano al bolsillo y con $1 me compro una botella de agua, me compro un pan. Vea, seamos prácticos y seamos honestos. Para comprar una botella de agua de 50 centavos y un pan o una galleta de 20, 30 centavos, ¿sacamos factura? Ni siquiera sacamos factura. Y no deja de ser un contrato de compraventa válido porque reúne todos los requisitos de la compraventa. Objeto lícito, causa lícita, capacidad y consentimiento. Botella de agua y un pan, no sé, 50 centavos. Ni siquiera saco factura. Y es una compraventa válida. El mismo ejemplo acá en el sector público. Ah, no, pues es toda una burocracia que genera el requerimiento, que las tres proformas, que el cuadro comparativo, a verificar si no está en el catálogo. Imagínense al financiero que le quieran hacer el pago y no hay la factura. No, pues a eso me refiero con la formalidad. La contratación pública es eminentemente formal. Segundo, el control.
Lo que pasa es que la gestión de la contratación pública se maneja con recursos públicos. Y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 3, y Código Orgánico de Finanzas, Planificación y Finanzas Públicas, artículo 76, nos dan el concepto de recursos públicos. Y hay que entender que la principal fuente de financiamiento de los recursos públicos, ¿cuáles son? Son varias. Primero, el petróleo. El petróleo, que para colmo estamos con un precio medio bajo y todavía estamos complicados, la realidad nacional. ¿Y a quién le pertenece la plata del petróleo? No es al presidente ni al ministro, no, 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 no. Eso le pertenece al país entero, a los 17 millones de ecuatorianos. Luego, ¿cuál es otra gran fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado? Los impuestos. Nos sacamos del aire cobrando impuestos a la gente. Y la plata de los impuestos no es que le pertenece al SRI ni al presidente, no, no. Eso es plata del pueblo. Y por ello es lo delicado y que tenemos que rendir cuentas hasta del último centavo que gastamos en el sector público. Ahí está la figura de la publicación de las ínfimas cuantías. Hay que publicar toda la información, todo lo relacionado con los gastos y la inversión pública por asuntos de transparencia. Por ello es que nos van a controlar absolutamente todo. Un ejemplo que para pararles de cabeza realmente a las personas que me están escuchando, me están siguiendo, pero como había indicado en un video anterior, a mí no tienen que hacerme caso de nada. La norma lo dice claramente y los casos y la realidad nacional hablan por sí solos. Los municipios, sobre pretexto de las fiestas de independencia y de cantonización, están contratando artistas, cantantes, lo cual está expresamente prohibido por un criterio vinculante, dos criterios vinculantes de la Procuraduría General del Estado, en el municipio de Pelileo, en la provincia de Tungurahua, y Palanda, en la provincia de Zamora Chinchipe, y se dice expresamente que está prohibido contratar cantantes. Glosas. Tenemos al municipio de Guaranda una glosa de más de 800 y pico, casi $900,000. Hay prefecturas y otros municipios de igual manera que ya tienen informes de glosa por contratar cantantes. Y es por ello, y en la Escuela de Formación y Contratación Pública les vamos a dar todo este material, todos estos instrumentos, ¿sí?, para corroborar lo que se está afirmando en este video. Como paréntesis, se había indicado que estos videos forman parte de las clases de la Escuela de Formación y Contratación Pública. Por lo tanto, hay que controlar absolutamente todo. Otro ejemplo del control es que las adquisiciones tienen que estar enmarcadas en el ámbito de competencia, la misión y visión de la institución. Es lamentable cómo algunos cuerpos de bomberos, no todos, de hecho la mayoría son muy racionales, pero hay algunos cuerpos de bomberos que están comprando violines, guitarras, saxofones, trompetas y demás instrumentos musicales para la banda de los bomberos. Ratitos. ¿Y desde cuándo, según la Constitución de la República del Ecuador, según el COESCOB, esta ley nueva, y según la Ley de Defensa contra Incendios, desde cuándo el Cuerpo de Bomberos, solo pongo un ejemplo, desde cuándo el Cuerpo de Bomberos tiene la competencia de tener una banda municipal, o una banda, perdón, no sé, bomberil? Un ratito, estamos distorsionando la esencia, y eso Contraloría tendrá que pedir cuentas a esa institución porque se están apartando de la competencia institucional, y es por ello la importancia del control en la materia de contratación pública. Obviamente, si fuera la Orquesta Sinfónica Nacional o un municipio que tenga la banda municipal, por supuesto, ellos sí tienen la competencia para comprar los instrumentos musicales, pero no un cuerpo de bomberos, pues. Esas cosas hay que entender y vayan a ver ya los resultados de Contraloría, y en eso sí, mi felicitación a Contraloría porque lo que está haciendo es controlar el uso de los recursos públicos. Y la tercera característica es la ausencia de libertad, porque acá en el sector público, lamentablemente, les guste o no les guste, no hay libertad. Y estamos sometidos a la norma jurídica. Basta un ejemplo muy sencillo para hacerme entender que en el sector público no hay libertad. Si el sector público quiere comprar papel bond, el objeto más común, más típico en el Estado, ¿quién no usa papel bond? El papel bond se compra por catálogo electrónico y punto. Les guste o no les guste la calidad o el precio del catálogo, se compra por catálogo y punto. Y no hay pretexto para decir, no, pues que la ínfima es más fácil. Es que solo es una caja de res más. Oiga, el catálogo electrónico, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 46, no hay montos. Así sea un centavo, o sean millones de dólares los que se compren de papel bond, toca comprar por catálogo electrónico y punto. Nos guste o no nos guste, el papel bond, que es un objeto que está catalogado, se compra por catálogo y punto. Y no hay libertad. Y si me gusta o no me gusta el catálogo, proteste o no proteste, igual tiene que hacer por catálogo y punto.
Y si no lo hacen, pues lamentablemente Contraloría General del Estado tendrá que determinar las responsabilidades a las que hubiere lugar. A eso me refiero con la ausencia de libertad. Entonces, en conclusión, las características de la contratación pública son formalidad, esto es eminentemente formal. 2, el control, hay que rendir cuentas hasta el último centavo. Y 3, ausencia de libertad. No hay libertad y tenemos que someternos a lo que diga el universo jurídico que regula la contratación pública. Un último tip que quiero abordar en este video es que la contratación pública, a través de sus normas, llámese leyes, reglamento, resoluciones del CERCOP, incluso la propia Constitución de la República, el artículo 288 habla todo un artículo de la contratación pública. Estas normas jurídicas que regulan al Sistema Nacional de Contratación Pública, las normas jurídicas pueden ser de dos clases: principios y reglas. Y hay que entender cuándo la norma jurídica se desarrolla a través de principios y cuándo se desarrolla a través de reglas. Las reglas son normas jurídicas totalmente acabadas, totalmente desarrolladas, sin dejar lugar al margen de interpretación por parte de las personas que aplican. Y simplemente o respetan la regla o violan la regla. Pongo un ejemplo. Sacar certificación presupuestaria es una norma jurídica desarrollada o redactada a nivel de regla. Porque la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 24, su Reglamento General, artículo 27, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, artículos 115 y 178, Norma de Control Interno 40603, hablan claramente con precisión quién debe hacerlo, cuándo hay que hacerlo, con qué documento hay que hacerlo. ¿Quién debe hacerlo? El director financiero, reglamento artículo 27. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ley artículo 24 antes de la convocatoria. Requisito de validez del contrato, ley artículo 68 numeral 3. ¿Sí? Por lo tanto, o saco la certificación presupuestaria o violo la certificación, la norma que habla de las certificaciones presupuestarias. Por lo tanto, esto es una regla. Y una regla es una norma jurídica totalmente desarrollada, totalmente acabada. Y aquí no tenemos que estar interpretando nada. O aplicamos o violamos la regla, así de simple. Si aplicamos no pasa nada. Y si violamos la regla, pues Contraloría tendrá que establecer las responsabilidades a las que haya lugar. En cambio, ¿qué son los principios? ¿Se han dado cuenta que a partir del año 2008, con la expedición de la nueva Constitución y la entrada en vigencia del famoso neoconstitucionalismo, no solo en Ecuador, sino a nivel latinoamericano, el derecho se desarrolla también a nivel de principios? ¿Y qué es un principio? Robert Alexy, que es el jurista alemán creador de este concepto de las normas desarrolladas a través de principios, dice que son mandatos de optimización. Y los principios hay que interpretarlos. Acuérdense, las reglas no hay que interpretar nada. Vaya, aplique y punto. Si aplican, chévere. Si no aplican, lamentablemente, sanción. El principio no es así. Los principios, en cambio, hay que interpretarlos. Y mientras más interpretamos los principios, es mejor. En materia de contratación pública, en la Constitución, en el artículo 288, ya encontramos una serie de principios y criterios. Si cogemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 4 encontramos 10 principios. Realmente son muchísimos más. Pero en la ley artículo 4 tenemos 10 principios. En el Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública, en la página 38, tenemos los conceptos a esos principios. Y el CERCOP, como ente rector y con toda legitimidad y toda competencia, se ha inventado más principios que son correctos. Pongo un ejemplo de principio. Y un principio que aquí en Ecuador poco o nada se lo maneja y poco o nada se ha dicho. Y lo vamos a abordar a profundidad en las clases presenciales a lo largo de la Escuela de Formación en Contratación Pública. Me voy a referir al principio de máxima divulgación. Ese principio no se ha escuchado. Y resulta que este principio de máxima divulgación se lo establece en la sentencia Claude Reyes contra Chile, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta es la sentencia estrella, hablemos así, en materia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública. Y el principio de máxima divulgación, de hecho, es muy práctico. De hecho, cojamos aquí la Constitución ecuatoriana, tenemos el artículo 18, numeral 2, y dice que toda la información es pública, la información generada en instituciones públicas es pública y gratuita, pueden acceder las personas interesadas. Tenemos toda una LOTAIP, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y dice que cualquier persona puede acceder a la información pública, pero seamos prácticos. Y la Corte Interamericana, me gusta el concepto de la sentencia Claude Reyes contra Chile porque pues, va más a la práctica. Vea, seamos honestos, un servidor público que llega una persona, un contratista, a decirle, regáleme copias, deme copias de un proceso, o sea, hasta fastidia.
siendo sinceros, hasta fastidia. Yo sé que es un derecho humano, no debería fastidiar, pero en la práctica fastidia. Y muchas de las veces hasta se niega. Y que ponga por escrito y que nos... Un ratito, para ejercer los derechos humanos, dice la Constitución, artículo 11, no se necesita formalidades ni nada de tonteras, con todo respeto. Pero la Corte Interamericana, en la sentencia Claudio Reyes contra Chile, va más allá del mero acceso a la información pública y dice claramente que toda la información pública tiene que estar publicada en plataformas electrónicas, en plataformas virtuales, y que esa información debe gozar de presunción de público y que la gente, los usuarios, no necesiten estar yendo a pedir copias a la administración pública, porque si la información ya está publicada en el portal, ya está cargada en el portal, pues yo no necesito estar pidiendo copias de nada. Lamentablemente, la legislación ecuatoriana, el reglamento, artículo 13, y la codificación de las resoluciones del CERCOP en el artículo 9 y 10 nos dan un listado muy pobre de documentos que deben publicarse en el portal. Pero atención, estoy hablando del reglamento artículo 13 y de la codificación de las resoluciones. Es una resolución del CERCOP, artículo 9 y 10 de una resolución del CERCOP. Pero estoy hablando de la sentencia Claudio Reyes contra Chile, que está al mismo nivel de la Constitución del Ecuador. A manera de ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del matrimonio igualitario, ¿sí? Que viene a destruir todos los conceptos y todos los paradigmas del tradicionalismo legalista ecuatoriano, y es indispensable abrir la mente a un paradigma, perdón, a un contexto, a un enfoque internacional. Hay que romper esos viejos paradigmas tradicionalistas. ¿Y qué está por encima? ¿El reglamento que acabo de citar? ¿La resolución del CERCOP? ¿O la sentencia Claudio Reyes contra Chile, expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Obviamente prima esta última. Según la Constitución del Ecuador, el artículo 426 y el artículo 11 dice claramente que los instrumentos internacionales de derechos humanos están al mismo nivel o por encima, si es necesario, de la Constitución de la República del Ecuador. No se diga por encima de un simple reglamento o de una simple resolución del CERCOP. Por lo tanto, no basta con esos artículos que acabo de citar para publicar solo el listado de documentos que están ahí. Es indispensable que se publique cualquier documento que conste en el expediente y que sea necesario para transparentar la información pública. Es un ejemplo de una sentencia que analicé un principio, el de máxima divulgación. Sentencias como esta, en la Escuela de Formación en Contratación Pública, vamos a analizar un montón. Hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador en materia de derechos humanos, las cuales están por encima de cualquier ley y de cualquier institución en Ecuador en esta materia.